Shalom, hermanos. Un testimonio para todos aquellos que quieran escuchar mi testimonio. Voy a contarles lo que el Eterno hizo por mí y por mi otra hermana con quien nosotros hicimos esta obra. Pero voy a empezar contándoles. A partir del COVID, yo he venido siguiendo las advertencias del Eterno a través del hermano Yohanan, escuchando lo que él hablaba cada vez que el Eterno le ponía. Escuchaba de prepararnos en estos tiempos oscuros. Desde esos tiempos del COVID, yo he venido escuchando y también preparándome, haciendo compras, guardando poco a poco cosas, comida, orándole al Eterno por todo esto también, orándole, para buscar un lugar donde poder guardar esa comida que había comprado, y buscando en las montañas, saliendo cada día que tenía libre mi trabajo, yendo a buscar cada lugar de las montañas. Y no fue fácil buscar lugares, pero no me di por vencida y seguí buscando y orando al Eterno, hasta que el Eterno me abrió esas puertas para encontrar ese lugar que nunca había esperado, y luego empezar a guardar, enterrar comida. Al principio fue al comienzo de este año que yo empecé a hacer esto, pues yo no pensé que todo esto iba a ser posible, pero para él nada es imposible. Empecé guardando poquito a poco en la montaña que él me mostró. Empecé a guardar los buckets, o sea, son baldes de comida, mejor dicho, baldes de comidas. Y así lo iba haciendo poco a poco. Y después, cuando yo tenía esto guardado, yo decidí compartirle con una hermana de la congregación conmigo de lo que yo estaba haciendo, y ella también me dijo que estaba haciendo lo mismo. Estaba guardando comida también. Y luego de todo esto, yo le envié mensajes al hermano Yohanan, porque empecé a escribirle, y me contestó algunos de mis mensajes, y eso fue muy lindo de él. Le conté lo que estaba haciendo y que estaba guardando todo esto, y que me dijo también que si yo estaba haciendo esto, que mejor, como estaba haciéndolo con la hermana, me dijo que lo hiciéramos juntas, guardando y cuidándonos en el desierto, porque uno nunca sabe. Entonces, también decidimos a buscar ese refugio. El hermano Yohanan en un mensaje me dijo: cuando construyas el refugio, que sea un lugar donde esté cerca de la comida, para que ustedes puedan tener todo no lejos. Y así decidimos con mi hermana hacerlo, buscando el lugar cerca de donde estaba la comida enterrada, y buscar ese lugar donde íbamos a construir el refugio. Entonces decidimos hacerlo y empezamos poco a poco a cavar la tierra, aunque no fue fácil hacerlo, porque como es desierto, el terreno a veces es duro, aunque al principio, cuando nosotros empezamos a hacerlo, fue un poco suave, porque era también como es desierto, también tiene arena. Entonces al principio se nos hizo fácil y cavamos con ella juntas, pero nuestra fuerza no nos daba, porque pues nuestra edad no teníamos suficientes fuerzas para hacerlo las dos.
personas adultas de edad pasada de 60 años. Y así lo íbamos haciendo poco a poco, conforme el Eterno nos iba ayudando y dándonos esa fuerza, empezamos a hacerlo. En el verano fue la idea de construir, o sea, de hacer el refugio. Y yo no lo había mencionado de esto el hermano Yohanan, porque pues estaba tratando de hacerlo para después informarle. Y así, poco a poco lo íbamos haciendo en el desierto. Aunque pues en el verano las temperaturas son bien calientes aquí en estas partes. Y hay las temperaturas muy altas y muy fuerte, y pues no queríamos agotarnos demasiado, pero lo íbamos haciendo poco a poco hasta ir avanzando. Pero después del mes que íbamos haciendo, mi hermana se enfermó y le dio mucho cansancio y pues no sabíamos. Pero a pesar de eso, ella me acompañó en unas ocasiones a seguir cavando, a seguir haciéndolo, aunque estaba ella así un poco enferma. Pero ya hubo el tiempo en que ya no pudo más ella. Entonces yo me quedé sola. No podía. Yo pensaba y decía, Padre, ¿cómo puedo hacer esto? Y tenía que terminarlo, porque ya el verano ya iba casi a terminar. Entonces, no sé, fue hablándole al Eterno cuando dormía. No descansaba, sino que siempre se venía a mi mente cómo terminar esto. Porque ya, o sea, se acercaba la estación de terminar la época de lo que era un caliente, ya empezaba ya el frío. Entonces, el Eterno me dio en sueños, me puso en la mente cómo hacer, o sea, cómo cerrar, cómo terminar el hoyo que habíamos hecho. Porque no era un hoyo chiquito, era un hoyo grande. Entonces empezó dándome ideas, poniéndome en la cabeza cómo cubrirlo, porque ya no era tiempo de poner ramas, no era tiempo de cortar ramas ya, el tiempo ya empezaba a correr. Y entonces me puso en mi mente de cómo hacerlo. Entonces, una de las preguntas fue a hacerlo, conseguir madera, porque como trabajo en una tienda, entonces se me ocurrió por medio de lo que el Eterno me puso. Pedía madera allí, madera usada, para ver si me podían dar de lo que no necesitaban para poder hacer esto. Y yo después, ¿cómo lo hicimos? Llevé madera, pero conversábamos con mi hermana y decíamos cómo la cortamos, cómo la llevamos allá la madera, porque es muy, muy alto. Entonces, ese poquito de madera que aunque no alcanzaba, teníamos que cortarla para hacer las medidas. Entonces el cuñado de ella, le pedimos a él un favor, aunque él no sabía lo que estábamos haciendo. Le pedimos ese favor y él nos cortó la madera. Y ya en ese tiempo, ella, como ya no podía acompañarme, entonces yo empecé a transportar ese poquito de madera. Y ya después, transportando la madera, yo decía, Padre, esto no alcanza. Yo tengo que seguir y tengo que terminar esto. Y en eso de que estaba tratando, entonces me puso en la cabeza, en mi mente, comprar madera. Y le comenté a mi hermana de que pues iba a comprar madera para hacerlo. Y empecé a comprar y nos dividimos con ellas el valor de lo que costaba. Tomé medidas de ese hoyo para hacerlo. Y empecé a comprar en las tiendas donde venden las maderas las medidas de lo que tenía que cubrir. Entonces lo hacía comprando y después llevando en el carro hasta allá una parte. De ahí me tocaba transportar la madera sola hasta arriba a la montaña. No fue fácil porque también subirla, el peso era muy fuerte.
Y yo les decía a mi padre, ayúdame, dame esa fuerza que no la tengo. Porque yo no puedo hacer esto sin tu ayuda. Esa ayuda solo puede venir de ti, Padre. Y así lo hacía. Entonces, cada mañana que me levantaba, lo primero que hacía era ir a ese lugar, a transportar la madera, a llevar poco a poco. La iba llevando, subiendo esas montañas, subiendo una parte de rocas, pero subiéndolo todo. Y cada vez que iba transportando, descansaba y después cogía energía y seguía subiendo. Y fue así como el Eterno me lo puso, dándome la fuerza para poder llevar todo lo que se necesitaba. Entonces, cuando ya tenía todo allá, yo me quedé así pensando, digo, Padre, ¿cómo me has dado la fuerza para esto? Después ya le comuniqué a mi hermana lo que ya había hecho. Me acompañó y ella ya vio lo que habíamos hecho y me dice, tenemos que cerrar ese hoyo. Y entonces, ya después la segunda, ya ella estaba mejor. Y fuimos y empezamos a hacerlo. Ya ese día ya con más fuerza. Yo ya un día anterior, que había ya estado los días antes, yo ya había puesto ciertas maderas alrededor. Y en esas ya habíamos cerrado. Entonces ya cuando habíamos hecho todo esto, empezamos a poner las varas para poder clavar las maderas. Y nos pusimos en ese día, bien de mañana que llegamos, empezamos a hacerlo. Con martillo, con clavos, con todo eso. Empezamos a medir y empezamos a poner y a clavar, hasta poder terminar. Y todo esto fue tan precioso porque conforme íbamos avanzando, me quedaba, yo digo, Padre, ¿cómo tú has permitido por tu inmensa bondad que nosotros sigamos haciendo esto? Y así seguíamos dándole. Hasta que llegó el tiempo y terminó. Y vimos ese hueco ya tapado. Y en los alrededores nos faltaba poner piedras porque como es un poco arenoso, entonces caía, pero nosotros estabilizamos y fuimos a encontrar rocas para poner alrededor. Después los cubrimos con plástico. Y después de cubrir con plástico, empezamos a llenar con la tierra y la arena para cubrirlo todo. Ya después que terminamos, yo vi todo eso que el Eterno fue tan bueno de poner en el camino esto cerrar. Y lo más lindo fue que en todo ese tiempo que nosotros empezamos a hacer, a pesar de que en el desierto hay animales, hay de todo, hay serpientes, hay escorpiones, hay de todo. Nada en el camino se interpuso, nada, todo fue limpio. Y eso lo hizo Él. Cuando yo estaba sola, hermanos, yo iba y así lo hacía sola también. Y Él me cuidó todo ese tiempo. Y yo esto lo hemos hecho en obediencia, escuchando de que hay que prepararse. Y tenemos que prepararnos todos, hermanos, porque es algo que el hermano lo ha dicho. Se viene algo muy fuerte. Y yo les digo que sí, hermano, porque yo tuve un sueño con la persecución, hermanos. Yo no le mencioné al hermano Yohanan, pero fue así. Yo tuve un sueño de eso. Y yo doy testimonio de que el Eterno está hablando y nos ha dado y nos sigue dando la oportunidad para esto. Tenemos que avanzar, hermanos. Que el Eterno los bendiga. Shalom, Ubrajo.